Si piensas que hacer un mapa profesional del Lineable Meta con su profundidad, su estudio y su investigación te puede tardar una semana o más de trabajo, tienes razón. Hasta ahora, porque en este vídeo te voy a enseñar a automatizar con inteligencia artificial unos pasos que en lugar de una semana los podrás hacer en 3 clics, en 5 minutos, tal vez en 30 minutos. Si tu mapa es muy largo, como mucho 1 hora, 2 horas, pero eso no es nada comparado con lo que te costaría si lo hicieras manualmente. Así que mira este vídeo hasta el final porque te vas a llevar un regalazo de un valor incalculable. Comprobarás que te he dejado en la descripción 3 enlaces, uno para cada ChatGPT personalizado, que son las herramientas que vamos a estar utilizando para automatizar estas 3 tareas tan importantes. ¿Qué es un GPT personalizado? Bueno, es un chat personalizado con unas instrucciones muy concretas para una tarea determinada. Este chat personalizado lo he creado yo y lo he configurado yo. Me ha costado meses de optimización para que funcione bien y nos responda como nosotros queremos. Pero dejándonos de teoría, te voy a enseñar un poquito cuáles son. El primero que vemos en pantalla es el GeoGuessr GG A GenPro, lo he llamado así, que nos va la misión de este GPT es distinguir diferencias de metas y darnos la exclusividad de una región, ¿vale? Puede ser de lo que sea, este es genérico. Luego tengo otros creados especialmente para arquitectura y vegetación, que es un poquito como más compleja la cosa, entonces tenía que darle unas instrucciones más determinadas, pero este también sirve. Y además el mapa que vamos a estar haciendo hoy va a ser un mapa de arquitectura de Francia y lo vamos a hacer por completo y ya veréis el buen resultado que nos da. Luego, el segundo GPT personalizado que vamos a utilizar va a ser el GGB ALM, de Lineable Meta. ¿Este qué va a hacer? Va a transformar esa lista de metas en un JSON compatible con la lista de metas que vamos a utilizar para integrar en el mapa de Lineable Meta, ¿de acuerdo? Para que nos cree la lista de metas en el formato concreto de esta aplicación. El tercero es lo mismo, pero para MapMaking, el C. Este lo que va a hacer es convertirnos un JSON con todos estos detalles, el PanoID bien hecho, para colocarnos unas ubicaciones coherentes con el meta que queremos describir. Y lo único que vamos a tener que hacer en MapMaking es importar este archivo que nos va a generar, este JSON, y ya vamos a tener las ubicaciones hechas. Entonces esto lo vamos a hacer de una forma muy rápida. Antes de comenzar, quiero que veas que tengo preparado ya un nuevo mapa, que lo vamos a llamar ALM, Lineable Meta Arquitectura de Francia, en inglés. Con esto, como habíamos visto en los vídeos anteriores, ahora todavía no le vamos a dar a crear mapa, pero lo tenemos ya preparado. Luego en MapMaking ya tengo el mapa creado en 0. Recordar siempre en Map Settings poner use PanoID para que las ubicaciones tengan ya el PanoID válido y no sea el default que luego nos da error en Lineable Meta, por eso esto es importante. Y luego ya estamos preparados también para crear en Lineable Meta nuestro mapa, ¿bien? Pero como no quería ir haciéndolo todavía, vamos a empezar desde el principio, pero estas son todas las herramientas que vamos a utilizar. Por último, luego utilizaremos el Discord de Lineable Meta si queremos publicar nuestro mapa, pero eso lo veremos al final. Así que, empezando desde el principio, ya estamos preparados aquí y le vamos a promptear lo siguiente, porque esto se puede hacer de diferentes maneras. O le escribimos un prompt con lo que queremos porque no tenemos ese conocimiento, una guía con los detalles de lo que queremos específicamente hacer. Entonces le podemos decir, dame 10 metas de arquitectura regionales de Francia, como le estoy escribiendo aquí en el prompt, pero también lo podemos hacer de otra manera, y es hacer una recopilación de alguna guía que conozcamos, por ejemplo de Plunkit, y agregarle esa información a GPT. Entonces primero vamos a darle aquí al Enter, y mientras tanto, mientras va pensando, te voy a enseñar la segunda opción, que como veis aquí, sin ponerle ningún tipo de texto, simplemente le he agregado estas imágenes. ¿Y qué son estas imágenes? Bien, pues lo que he hecho es irme a Plunkit, al apartado de Francia, y luego en arquitectura nos podemos encontrar 10 metas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y lo que he hecho con cada uno de estos es capturar este recuadro, que no te lo puedo enseñar ahora, sería todo este recuadro, así, porque no me permite en la captura de pantalla mostrarte cómo lo recuadro, pero bueno, lo que hago es que esta foto y el texto lo meto en un recuadro, copio la imagen y se la pego a ChatGPT, y así con cada una de todas estas arquitecturas. Como podemos ver, mira, este ya prácticamente ha terminado. Como podemos ver aquí, todas estas imágenes son esas capturas de pantalla, no me las deja ver ahora para mostrarla, de esa guía de Plunkit. Entonces aquí lo mismo, le voy a dar a Enter y automáticamente él debería hacerme esta lista de metas en un formato muy concreto que yo le he especificado. Vamos al que hemos hecho el prompt en texto, a ver qué nos ha puesto. Bueno, aquí podemos ver que ya nos ha respondido, ya lo ha terminado bastante rápido, la verdad. Y nos ha puesto el tag, como nosotros necesitábamos, el nombre y la descripción. En mi caso yo lo he enseñado a que nos explique primero en español y separado la versión en inglés. Bien,
Hay veces que nos dejará una foto de ejemplo, que será un enlace a una foto ya sea de Wikipedia o de algún lado, donde nos pueda mostrar de forma visual este meta específico que nos está enseñando, y cuando pueda también nos dejará un enlace a Street View para que nosotros veamos lo que necesitemos. Claro, quizás en arquitectura es más difícil, a no ser que en Google se encuentre algún ejemplo con un enlace de una muestra de una arquitectura o lo que sea, pero para otro tipo de metas sirve y lo hace muy bien. Y bueno, ya se ha hecho con cada uno de ellos. Como veréis, el tag aquí no es el formato que deseamos todavía, porque este tag debería tener la región, un guión con el meta específico, que sería granito, un guión y ARC de la abreviatura de arquitectura. Sin embargo, luego en el formato final ya veréis cómo sale automáticamente. Esto es importante porque lo que vamos a hacer ahora es copiar todos estos metas, que por cierto, estos los ha buscado ChatGPT, no se ha basado en ninguna guía que yo le he dado, recordar, ese es el otro. Entonces, esta lista de metas que se ha inventado ChatGPT las vamos a copiar enteras y se la vamos a pasar al B. Y también luego se la vamos a pasar al C, a los otros GPTs que hemos visto. Y de ahí, a partir de ahí va a ser todo automático. Sin embargo, para hacerlo un poquito mejor y más fiel a lo que nosotros conocemos, no voy a analizar mucho esto que me ha dicho aquí ChatGPT, voy a utilizar el de la guía de Plunkit. Más que nada porque me gustaría tener al final un mapa terminado. Bien, aquí parece que ha pensado y tiene alguna pregunta. País o región, me parece que no se ha dado cuenta de qué país o región es, claro, porque no venía en la foto tal vez. El tipo de meta, y todo esto es para los tags. Yo es que a este GPT le he enseñado a que me pregunte si tiene alguna duda, así que le vamos a responder. Le vamos a decir que es regiones de Francia. Por lo tanto, el tag va a ser Francia. Luego, la segunda pregunta le vamos a decir el tipo de meta arquitectura, que es ARC. Y por tercero, el número de cantidad de metas, pues 10. Le vamos a decir 1 por cada imagen. Él debería haberlo sabido automático, pero como le he enseñado a que me pregunta ante cualquier duda, nos pregunta para que nos ayude. Y ahora sí, le vamos a dar y vamos a esperar a que cargue. Y ya está, ya nos está escribiendo los metas y nos está marcando, pues en el formato que hemos visto antes también, el tag como venía, si todavía sin los guiones, el nombre sí viene con el guión separado, importante que sean diferentes siempre el tag del nombre para que sea compatible con el formato de alarneable meta, la descripción en español, la descripción en inglés. No me voy ahora a poner a leer a ver si está todo correcto, porque eso lo comprobaremos luego. Ahora mismo lo que nos interesa es aprender a cómo se utilizan estas herramientas de automatización. Una vez ya tenemos esto, pues ahora sí lo vamos a copiar. Vamos a terminar que deje de escribir, todavía está en el stop, todavía no ha terminado. Creo que le debe quedar 1 o 2, si no me equivoco. Y en cuanto esté terminado, copiaremos todo el texto y se lo pasaremos al GGB. A ver si este es el último. Germanic Timber, a saber lo que es eso, no sé lo que es porque tampoco me he leído la guía de Plunkit, simplemente he ido, la he copiado y la he puesto. Y ahora sí, parece que ha terminado, así que desde abajo hacia arriba vamos a ir a copiar todo el bloque que nos ha metido aquí. Desde el primero, el tag, así en bruto, no importa. Todo ahí hacemos un copiar, nos venimos, ahora sí, al ALM le copiamos todo el texto, control V y enviamos. Y exactamente lo mismo lo vamos a hacer con el otro. Lo que pasa que a mí me gusta hacerlo, me gusta que termine primero un proceso y luego hacer el otro. No vaya a ser que la cantidad de flujo de memoria que está utilizando ChatGPT se me consuma. Prefiero que se sume entre las dos y utilice la misma memoria para las dos. Entonces yo prefiero que termine un proceso y luego hacer el otro. Sobre todo si son cosas complejas en las que tiene que pensar. Así que mientras está optimizando, pensando en las imágenes que nos tiene que poner, buscando el JSON, es un proceso largo. Ponerlo en el formato, en un documento que yo le he puesto sus instrucciones para que lo haga bien, etcétera, lo tiene que hacer bien, así que prefiero no meter la pata, dejar que termine, así que vamos otra vez. Y ya está, fantástico, ya tenemos el JSON, todavía no lo vamos a descargar, vamos a ir al C. Y le vamos a dejar pensando, le vamos a pegar el mismo texto que le habíamos puesto al B, ese mismo se lo vamos a pasar aquí. También se le podría pasar el mismo archivo JSON que nos ha generado el B, se lo podríamos pegar aquí en el C. A lo mejor sería incluso hasta un poquito mejor, pero vamos, no hace falta porque está muy bien enseñado para que todos los tags y todo lo ponga compatible, porque es importante que el tag que tiene alarneable meta sea idéntico al tag que tiene el map making, porque así le está diciendo al programa que esa ubicación con ese tag pertenece a este meta y luego en GeoGuessr pues nos va a saltar el meta correcto
al coincidir, ¿de acuerdo? Eso es importante, por eso que siempre coincidan muy bien. Así que mientras este piensa y nos genera el JSON para mapmaking, vamos a utilizar el del LLM. Nos lo vamos a descargar. Como veis, el nombre del archivo automáticamente nos lo pone como Francia, arquitectura metas. Metas, importante, porque este va a ser el de alarneable. Le damos a guardar. Y ya tenemos el JSON guardado en nuestro ordenador. Ahora vamos a ver cómo va el C. Todavía sigue pensando, así que mientras piensa, ¿qué os parece si nos vamos aquí al alarneable meta? Tenemos que crear este mapa, que lo teníamos ya a punto de crear. Le vamos a dar a crear grupo. Lo hemos hecho en esta pestañita de aquí, ¿de acuerdo? No en esta, sino en esta, porque es donde vamos a poder personalizar bien nuestro mapa desde cero, como habéis visto en el vídeo anterior. Y aquí en el mismo apartado donde pone metas, luego configuraremos también el mapa, pero primero los metas, vamos a agregar estos metas que nos ha hecho ChatGPT. Entonces nos venimos aquí a los tres puntitos, upload metas, donde pone select JSON file, le vamos a dar. Y elegimos el archivo y veremos cómo se nos cargan todos esos metas ya con el formato correcto. Francia, guión, Alpine, Chalet Wood, madera de chalet alpina, guión, ARC de la abreviatura de arquitectura. El nombre separado por espacios para que no sea idéntico. Aquí vemos que nos está repitiendo el nombre. Podéis ponerle el nombre que queráis, ¿de acuerdo? En este caso yo le borraría siempre la palabra Francia primera para que no esté duplicado. Y vemos aquí luego que ya nos viene la versión en español y la versión en inglés. Aquí en este caso, como lo he creado yo y lo he puesto para que automáticamente ponga by Nevexito, vosotros le ponéis vuestro nombre, también si me queréis dar autoría, por lo que se no hace falta, pero podéis poner by Nevexito y by vuestro nombre también, si estáis creando vosotros un mapa. En este caso, como me he basado en la guía de Plunkit, vamos a apretar el botón de nota de Plunkit y le damos a guardar, y ahora solo nos quedaría agregar la imagen. La imagen que le vamos a agregar a este meta en concreto, pues tendrá que ser la imagen del meta que hemos copiado. Así que nos vamos a ir a la guía de Plunkit. Vamos a buscar cuál es la madera alpina, que no sé cuál es. Primero me lo voy a poner en español para mi comodidad y búsqueda más rápida. Lo vamos a traducir así con el Chrome y vamos a buscar la madera alpina. Que debe ser esta, ¿no? Alpes, techo de teja negra. Se encuentra, a ver, vamos a leer un segundito porque no lo he leído. La info. Arquitectura alpina tipo chalet, base clara, revoco y muchísima madera visible en balcones, galerías y aleros, tejados muy inclinados y voladizos grandes, pensados para nieve índica, Alpes franceses, en Pirineos turísticos. Puede aparecer, pero suele ser más de estación, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver si nos viene en el título o en negrita alguno de estos. Y aquí la tenemos. Como podemos ver, la descripción de Plunkit es ligeramente más sutil, más suave, más light que la que nos ha dado ChatGPT, que nos ha implementado algunos detalles arquitectónicos que no vienen explicados aquí, lo que siempre, bueno, suma un poquito. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir esta imagen en una pestaña nueva para tener la imagen completa, y desde aquí la vamos a arrastrar a nuestro Learneable Meta. Y aquí, en donde pone Drag and Drop, la arrastramos, dejando que esto se ponga en verde. Y ahí nos va a cargar. Esta imagen la podemos borrar, no nos hace falta, aunque está muy bien la bandera de Francia, pero no nos va a hacer falta. Así nos va a quedar como única imagen el ejemplo de la casa alpina de madera y con el mapita de la región, como podemos ver ahí en esa esquina. Muy bien, nos vamos a Info, le vamos a dar a Save and Close y ya está, queda guardado. Y así vamos a ir con cada uno de estos ejemplos. Vamos a ponerlo en cámara rápida. Y bueno, después de un par de minutos ya tenemos en cada una de nuestra lista de metas la foto, hemos marcado el Plunkit, revisado el nombre, el tag y todo esto, y la imagen, como decía, cada una correspondiente a la suya. Ahora que ya tenemos nuestros metas ya descritos, tenemos que encontrar estas localizaciones que todavía no tenemos. Para ello, recordar que hemos dejado al ChatGPT preparando un JSON con esta lista de metas, y una vez descargado, nos vamos a ir a Mapmaking. En nuestro mapa que ya teníamos creado, con el Map Settings puesto con el Panoide, aquí vamos a cargar ese JSON, importamos archivo en Import File, y como veis ya tenemos las 10 localizaciones con sus metas en coherencia. Así que nos vamos a ir al primero, por ejemplo, veremos a ver qué localización nos ha puesto. ChatGPT nos va a poner la imagen más cercana a lo que estamos buscando. No siempre va a acertar, aunque creo que en este caso sí que ha acertado, aunque nos ha puesto una shitcam. Así que vamos a cambiarla directamente a la anterior, para que se vea mejor.
pero nos va a poner siempre una localización muy cercana. No siempre va a adivinar porque no tiene la capacidad de entrar en MapMaking y poner la ubicación del objeto visual que estamos buscando. En este caso creo que sí ha acertado, puesto que esto es el Brittany Slate Stone. Vamos a ver el meta. El Brittany Slate Stone está aquí y lo que nos indica pues es la pared de pizarra negra y ese enladrillado, ¿no? Con ventanas. Vamos a leerla un poquito para asegurarnos. Tejados negros de pizarra, chimeneas en los extremos del tejado, paños de fachada en pizarra oscura y marcos de puerta o ventanas en piedra. Bien, pues vamos a buscar en nuestra... Vamos a ponerlo en grande para buscarlo. Vamos a buscar otra ubicación porque no la encontramos. Y bueno, aquí ya podemos encontrar un poco lo que decimos. El ladrillo, los techos de pizarra, las chimeneas con borde en los extremos y fachada de pizarra. Creo que esta es una muy buena localización para nuestro meta. Estaría mejor que una sola casa tuviese las tres cosas para que sea más fácil al jugador encontrar el meta. Y yo creo que esta podría ser. Tenemos piedra alrededor de las ventanas, aquí en este caso en el borde. Fachada con la escama negra. La chimenea con borde en el extremo y techos de pizarra. Este es un ejemplo del noroeste de lo que estamos buscando referente a este meta de Black Shingle Roof. Así que le vamos a dar a guardar. La ubicación anterior, que no era perfecta, la vamos a eliminar para solo quedarnos con un ejemplo por cada meta, por lo menos por ahora para este vídeo. Luego ya podremos poner más ejemplos por cada meta, pero por ahora solo uno. Y así vamos a ir haciendo con cada uno de ellos. Un tip antes de acelerar el proceso y terminar con esta parte, que me va a tardar 5 minutos, que te lo voy a resumir en cámara rápida. Te quiero explicar que, bueno, si por lo que sea no encontraras algún meta, o si quieres ir más rápido, siempre te puedes venir a la guía de Plunkit, buscar el meta en cuestión, que sería este, hacer clic en la imagen y te va a llevar directamente a la ubicación en Google. Aquí tendríamos el ejemplo de los techos de pizarra, aunque no nos viene en este caso esa pared, ¿no? Así que seguramente donde nos hayan puesto la ubicación, aquí por ejemplo lo vamos a encontrar, y como es aquí el caso, la chimenea en el extremo, el borde, esta fachada de pizarra también junto al techo, es un buen ejemplo. Así que siempre podemos copiar esta URL donde se encuentra este Street View, te vienes a MapMaking, cierras todas las ubicaciones que estuviesen abiertas y haces Control V y verás que te va a llevar a la ubicación del Street View del ejemplo. Así que aquí simplemente le agregaríamos la etiqueta, que es el Black Shingle Roof, más y guardar, ¿de acuerdo? Así tendríamos también de una forma más rápida si no quieres buscarla tú manualmente. Yo en mi caso prefiero quedarme con la que hemos elegido nosotros antes porque tiene más detalles y estamos con más ejemplos de casa y no solamente... porque en esta ubicación todas las casas son iguales y solamente tenemos un ejemplo, así que preferiría mantener la otra. Así que esta la vamos a eliminar, pero que sepáis que podéis hacerlo de esta manera. Y ahora sí, acelero el proceso para ir a las 9 ubicaciones restantes, poner cada una en su sitio. Bien, pues ya tenemos todas las localizaciones en su sitio.
La verdad es que ChatGPT nos ha puesto la ubicación muy cerca de donde teníamos que poner el pano ID exacto del meta que estábamos buscando. No me ha costado apenas menos de 5 minutos. Así que fantástico, ya lo tenemos. Tenemos todas las regiones arquitectónicas de Francia. Vamos a guardar aquí. Recordar siempre que todas las localizaciones tengan la fecha sin el default, porque si no, no va a ser compatible. Si os queréis asegurar, porque tenéis muchas, tenéis que venir aquí a More y seleccionar aquí en Select Locations las Not Pano ID. Si os pone 0 localizaciones es que todas están perfectas. Así que deseleccionamos todo, vamos a exportar y sobreescribir el archivo que nos había generado ChatGPT con la actualización de las ubicaciones con el pano ID exacto que necesitamos. Aquí marcamos siempre el bypass, download y sobreescribimos. Muy bien, ya está hecho. Ahora nos tenemos que ir al Larneable Meta para agregar estas localizaciones. Así que vamos a seleccionarlas todas, Upload Location y seleccionamos ese archivo. Aquí en seleccionar archivo. Y ahora, como veis, pues una vez subido el archivo del mapmaking ya tenemos una localización por cada meta. ¿Esto es todo? No, nos falta crear el mapa. Ya, pero lo gordo ya está hecho, solo nos queda crear el mapa. Para ello tendremos que crearlo en dos sitios. Primero nos vamos a ir al creador de GeoGuessr, donde teníamos preparado ya el nombre del mapa, con esta opción puesta. Crear mapa. Y en la URL os viene un código del mapa. Vais a copiar ese código, como hemos visto en el otro vídeo. Nos vamos a venir al Larneable Meta y en esta pestaña donde pone Maps vamos a adherir el mapa, le vamos a poner el nombre, pero primero vamos a pegar este código que nos venía en la URL de nuestro mapa de GeoGuessr. Ahora le pondremos el mismo nombre, ALM-Francia-ARC, que es el de la arquitectura. Así que aquí ponemos la descripción, arquitectura de Francia para región Guessing. Autor by Nevecito. Y por último ponemos principiante o intermedio, el nivel que creamos conveniente, guardar mapa y ya tendríamos nuestro mapa con nuestras 10 ubicaciones. Entonces una vez aquí nos venimos a donde pone metas y vamos a sincronizar. Sync User Script. Una vez ya está actualizado, nos vamos a nuestro mapa de GeoGuessr y aquí nos va a salir, si actualizamos la página, nuestro botón de Larneable Meta Upload. Le damos aquí y nos tendrá que cargar todas las ubicaciones con el mapa. Vamos a ver si lo hace. Esperamos unos segundos y ¡tarán! Ya lo tenemos. Ahora solo nos queda publicar. Sí, públicalo. Y abrimos el mapa para probarlo. Esta es la prueba final. Vamos a jugarlo, nos sale hecho por Nevecito, ALM, Arquitectura de Francia, Larneable Meta, Metalist, que podemos ir a visitar la lista de los metas, jugar, y vamos a comprobarlo si nos salta. Esta ya no me acuerdo de dónde era, pero creo que era de por aquí arriba. Y aquí está, nos sale nuestra descripción en inglés y en español, con el enlace a Plunkit, como habíamos marcado, la fotito del ejemplo. Y así sucesivamente para cada una. Este ladrillo rojo creo que era el de Toulouse, si no me equivoco. Le damos y efectivamente era el de Toulouse. Y así está, chicos, ya lo tenemos. En 20 o 30 minutos, como mucho, he creado un mapa profesional con estas herramientas de inteligencia artificial. Súper automático, ha quedado súper bien. Pero como veis, hemos cogido una guía de Plunkit, en este caso de arquitectura, la hemos pasado por los filtros de estas 3 inteligencias artificiales, la hemos detallado un poquito a mano y en menos de 30 minutos lo hemos convertido en un super mapa larneable para aprender sobre cómo hacer region guessing por la arquitectura en Francia. ¿Una pasada? ¿Sí o no? Por mí esto ha sido todo, espero que te haya encantado. Coméntame qué te ha parecido, porque esto nos ayuda a mejorar cada día y que esto lo vea más gente. Y de esta manera la comunidad, si se pone a hacer, si cada uno de nosotros en la comunidad de GeoGuessr hiciera un solo mapa, aunque sea, tendríamos un montón de mapas súper profesionales y súper útiles para seguir estudiando, seguir aprendiendo y cada día ser mejor. Y quién sabe, algún día quizás nos vemos en la World League, o no, eso no sabremos. Lo que sí sabemos es que nos vemos en la próxima ronda. ¡Chao, chao!